Capítulo 3. El largo camino entre la oración ofrecida y la contestada. Bill Irwin no fue la primera persona en recorrer a pie el sendero de los Apalaches. No fue el único individuo en comenzar en la montaña Springer, en Georgia, y concluir en el monte Ketend, en Maine. Otras almas aventureras han caminado los 3.400 kilómetros, soportado la nieve, el calor y la lluvia, dormido en el suelo, vadeado los riachuelos y tiritado en el frío. Bill Irwin no fue el primero en lograr esta hazaña, pero sí fue el primero en esto. Era ciego cuando lo hizo. Tenía 50 años cuando, en 1990, emprendió la caminata. Era un alcohólico en recuperación y un cristiano comprometido. Así que se memorizó 2 de Corintios 5:7 y lo convirtió en su mantra. Vivimos por fe, no por vista. Y eso hizo. No usó mapas, ni GPS, ni compás. Eran solo Irwin, su pastor alemán y el escabroso terreno de las montañas. Él estima que se cayó 5,000 veces, que se traduce en un promedio de 20 veces al día durante 8 meses. Batalló contra la hipotermia, se fracturó las costillas y se peló las manos y las rodillas más veces de las que podía contar. Pero terminó. Hizo la larga caminata por fe y no por vista. Tú estás haciendo lo mismo. Probablemente no en los senderos de los Apalaches, pero sí en las pruebas de la vida. Estás caminando, no por las veredas entre Georgia y Maine. No, estás caminando por un camino más escarpado y largo. El camino entre la oración ofrecida y la oración contestada. Entre la súplica y la celebración. Las rodillas dobladas y los brazos levantados. Las lágrimas de miedo y las lágrimas de alegría. Ayúdame, Señor, y gracias, Señor. ¿Conoces el camino? ¿Cómo se oscurece con las dudas? ¿Cómo te acompaña la desesperación sin que la invites? Si puedes identificarte con esto, esta historia te parecerá inspiradora. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Juan 4, 46 y 47. El padre tenía un alto rango en la corte de Herodes. Probablemente era gentil. Hoy día, su homólogo sería el jefe de gabinete en la Casa Blanca o un miembro del gabinete presidencial. Ocupaba una posición prestigiosa y supervisaba a muchos sirvientes. Pero nada de eso importaba, pues tenía un hijo que estaba muy enfermo. El hijo era pequeño, solo un niñito. Juan 4, 49. Sin duda, el prominente aristócrata había convocado a los médicos más reconocidos para que ayudaran a su niño. Pero nadie podía hacer nada. Su hijo aún estaba al borde de la muerte. El dinero no es todopoderoso. Ni el rango ni las riquezas pueden proteger a sus dueños de la enfermedad o la muerte. Ciertamente, este padre habría entregado ambos para devolverle la salud a su hijo. Él vivía en Capernaum, un pueblo pesquero que servía como base de operaciones para Jesús. Pedro tenía una casa allí. A Jesús lo conocían por hablar en la sinagoga. Es fácil imaginarnos que un aldeano le sugiriera al padre consternado: «Pídele al Nazareno que ayude a tu hijo. Él tiene poder sanador». A Jesús lo conocían muy bien en Capernaum. Sin embargo, Jesús estaba a 29 kilómetros de distancia, en la ciudad de Caná.
El oficial emprendió el viaje. Besó a su hijo febril en la frente, le hizo una promesa a su esposa ansiosa y luego partió hacia el noreste, alrededor del mar de Galilea. El viaje requería alimentos, planificación y un equipo de seguridad. Si partía al amanecer, llegaría a Caná para el atardecer. Si salía al mediodía, tendría que pasar la noche en una posada u hospedarse en una habitación prestada. De cualquier manera, no podría disfrutar el recorrido, pararse para ver las atracciones ni visitar a nadie durante el viaje. Para cuando vio a Jesús en Caná, el oficial sin duda estaba cansado y preocupado. Fue a verlo, a Jesús, y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Esta petición fue directa, urgente. No mencionó su posición, rango o título. No prometió contribuir a la causa de Cristo. No insinuó que mereciera ayuda divina. Fue donde Jesús como un padre desesperado. Le rogó que lo acompañara a Capernaum. Imagino al hombre en sus rodillas, tal vez con su rostro en el suelo, implorándole a Jesús que regresara con él y sanara a su hijo. No solo tenía una petición, también tenía un plan de acción. En su mente, caminarían juntos, uno al lado del otro, de Caná a Capernaum, hasta pararse junto al niño moribundo. La respuesta de Cristo nos sorprende. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Juan 4:48. Válgame, Dios. No me esperaba esta pregunta almidonada. ¿Y tú? A solo un milagro en el Evangelio de Juan, escuchamos a Jesús decir: «Ten cuidado». Ondeó una bandera de advertencia contra una fe contingente, una fe que dice, voy a creer si... o creeré cuando... ¿Qué provocó esta respuesta? ¿Quizás la actitud de los aldeanos? Ellos prestaron atención a la llegada del oficial con todo su séquito. Se enteraron de que tenía un hijo moribundo y del plan para solicitar la ayuda de Jesús. Lo siguieron, no porque estuvieran preocupados por el niño, sino por la fascinación con los milagros. Después de todo, estaban en Caná. Ya se había corrido la voz sobre el milagro de la conversión del agua en vino. Tal vez esperaban ver otra demostración de poder. «Vamos, Cristo», daba a entender su presencia. «Demuéstranos lo que puedes hacer». O quizás Jesús vio una fe contingente en la petición del Padre. El hombre no solo pidió ayuda, sino que también le dijo a Jesús la manera en que la ayuda debía aplicarse. «Ven a Capernaum y sana a mi hijo». Como era un oficial de alto rango, estaba acostumbrado a dar órdenes. Les decía a sus subordinados qué hacer y cómo hacerlo. ¿Estaba haciendo lo mismo con Jesús? El que creyera en Cristo dependía de que Él estuviera dispuesto a contestar su oración de una manera específica. Cualquiera que haya sido la razón, Cristo sintió que una advertencia era apropiada. En su primer milagro, Jesús recompensó la fe incondicional de «hagan todo» de María. En este milagro advirtió sobre la fe condicional de las personas. La fe contingente es la fe de tiza en la acera. Se ve hermosa cuando brilla el sol, pero desaparece cuando cae la lluvia. El padre no respondió a la advertencia. Su corazón estaba a una docena de salidas en la autopista. No disputó el que alguna gente exija milagros. Él simplemente quería mantenerse enfocado en la tarea en cuestión. «Señor, por favor», suplicó el funcionario,
Ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Juan 4:49. Su petición no podía ser más sincera. Su instrucción no podía ser más clara. Ven ahora mismo. Y Jesús respondió a ella. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Buena noticia, ¿o no? Jesús contestó la oración del hombre. ¿O no? El funcionario tenía una razón para alegrarse, pero a lo mejor no era así. El hombre le pidió a Jesús que lo acompañara a Capernaum. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Este fue el momento de la verdad para el padre, el momento en que emprendió su más larga caminata. La oración fue ofrecida en Caná. ¿Sería la oración contestada en Capernaum? No lo sabía. Tenía que tomar una decisión. Tal vez el funcionario dio media vuelta y voló hasta su casa en la alfombra mágica de la fe. Quizás iba chocando los 5 con todo el mundo en su camino y gritando, «Mi hijo moribundo vivirá». Puede que haya dormido como un bebé aquella noche y se haya despertado alegre la mañana siguiente. El sol resplandecía. El cielo estaba azul, y él iba saltando y silbando por todo el camino hasta su casa en Capernaum. Si fue así, era mejor hombre que yo. Yo habría tragado saliva ante la respuesta de Jesús. Habría mirado primero a Cristo, luego el camino. Primero a un lado, luego al otro. ¿Estás seguro, Jesús? ¿No puedes caminar conmigo, Jesús? Mi esposa cocina riquísimo. Le dije que vendrías conmigo. ¿No quieres acompañarme? Por favor. ¿Qué tal si llegaba a Capernaum y el hijo no había mejorado? ¿Qué tal si el Mesías se iba a otra ciudad antes que el padre pudiera encontrarlo otra vez? Él decidió. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Creyó en la palabra hablada de Cristo. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, ayer, a la 1:00 p.m. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. La buena noticia de los sirvientes se encontró con una buena pregunta del padre. ¿A qué hora comenzó a mejorar? Respuesta: a la 1:00 p.m. Justo el momento en el que Jesús había dicho la palabra. Jesús había hecho una sanidad a larga distancia. El milagro no era solo en la vida del niño, sino en la fe salvadora de toda la casa. ¿No era eso lo que Jesús quería? La sanidad física fue un regalo indescriptible, sin duda. Pero, tarde o temprano, el niño murió. No conozco a ningún anciano de 2000 años de Galilea. El milagro de vida de Jesús fue de corto plazo. El milagro de fe de Jesús fue eterno. Toda la familia creyó en Jesús. Haber creído resultó en vida eterna. ¿Qué me dices de ti? ¿Te encuentras en algún punto entre Caná y Capernaum? Como el oficial,
elevaste una oración sincera. Le suplicaste ayuda a Jesús. Y, como el oficial, no recibiste la respuesta en la manera que querías. Así que, aquí estás, haciendo lo mejor posible para poner un pie delante del otro, caminando por el camino de la obediencia. El asunto aquí es la oración, aún sin contestar. O la oración, aún sin contestar como lo pedí. Cuando pedimos un plan A y Cristo responde con un plan B, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo encontramos la fuerza para hacer en nuestras vidas lo que Bill Irwin hizo en los Apalaches? ¿Cómo caminamos por fe cuando hasta aquí estamos ciegos a la solución? ¿Puedo discutir este tema cuidadosamente? Antes de sugerir una respuesta, ¿puedo decirte que lamento que tengamos que discutir la pregunta? Lamento que tengas una oración que espera una respuesta. Lamento que no te hayan dado el trabajo, que tu cónyuge no haya pedido perdón o que el cáncer haya decidido hacer metástasis. Lamento que te encuentres entre Caná y Capernaum. La vida tiene su cuota de momentos oscuros y fríos. Y Cristo no removerá todo el dolor de este lado del cielo. ¿Alguien te dijo otra cosa? ¿Alguien te aseguró que Dios solo permite cielos azules, arcoíris y rayos de sol? Se expresaron mal. Lee la Biblia desde la tabla de contenido al principio hasta los mapas al final, y no encontrarás ninguna promesa de una vida sin dolor de este lado de la muerte. Pero sí encontrarás esta garantía: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Cuando el padre llegó a Capernaum, hizo este maravilloso descubrimiento. La presencia y el poder de Jesús se le habían adelantado. Tal vez pensó que iba solo por el camino. Todo lo contrario. Cristo había llegado sobrenaturalmente a la residencia del funcionario y no solo había sanado al hijo, sino que también se ganó los corazones de toda la familia. ¿Recibió respuesta a la oración del Padre? Por supuesto. Fue contestada de una manera mejor que la que había pedido. Lo mismo ocurrirá con la tuya. Quizás la respuesta llegará de este lado del cielo. Quizás te espere del otro lado. De cualquier manera, esta historia nos insta a ti y a mí a seguir caminando y creyendo en nuestro Dios, que es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmos 46:1. ¿No te encanta esa frase? Ayuda segura. No es ayuda ocasional ni esporádica. Nunca te pondrán en espera ni te dirán que regreses más tarde. Él nunca está demasiado ocupado, preocupado ni está atendiendo un compromiso previo. Dios es nuestra ayuda segura. Está tan cerca como tu siguiente respiro, tan próximo como tu propia piel. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmos 139, 7 y 8. ¿Una clínica de rehabilitación? Él está allí. ¿Una celda? Él está presente. Ninguna junta directiva es demasiado superior. Ningún prostíbulo es muy vulgar. Ningún palacio tiene demasiada realeza. Ninguna casucha es tan ordinaria. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17, 27. Él está presente. Y está presente para ayudar.
no para herir, lastimar o estorbar. Está aquí para ayudar. Ese es el mensaje de este milagro. ¿Sientes que tus días parecen una caminata por el sendero de los Apalaches en pleno invierno? ¿Que todo lo que puedes hacer es poner un pie delante del otro? Si es así, te ruego que aguantes. No tires la toalla. No te rindas. La ayuda está aquí. Tal vez no llegue de la manera que pediste ni tan rápido como quisieras, pero llegará. Da por sentado que algo bueno pasará. El cerrojo de la puerta al mañana está abierto desde adentro. Dale vuelta al picaporte y sal. Hace unos años, mi esposa y yo cenamos en la casa de campo tejana de Gerald Jones. Tal vez no reconozcas el nombre Gerald Jones, pero posiblemente hayas escuchado su nombre profesional. G. Harvey. Fue uno de los mejores artistas en Estados Unidos. Su casa era el sueño de cualquier coleccionista de G. Harvey. Una pared tras otra con pinturas originales, un marco tras otro de perfección. Detrás de la casa estaba su estudio, un taller de pinturas incompletas, lonas pintadas parcialmente, gente sin cabeza, montañas sin cimas. Ahora bien, estoy lejos de ser un experto en arte, pero hasta yo sabía que no debía señalarle estos detalles al artista. Qué poco inteligente habría sido decir: «Oye, Gerald, este árbol está incompleto». «Oh, se te olvidó pintarle las patas a este caballo». El artista aún no había terminado. El artista divino tampoco ha terminado. La tierra es su estudio. Cada ser humano en la tierra es uno de sus proyectos. Cada suceso en la tierra es parte de su gran mural. Él no ha terminado. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. En esta vida caminamos muchas veces entre Caná y Capernaum, recorridos entre la oración ofrecida y la oración contestada. Jesús le prometió al padre del niño una bendición segura al final de la jornada. Él nos promete lo mismo a nosotros. Conoceremos a este papá cuando lleguemos al cielo. Cuando lo haga, voy a preguntarle sobre aquel recorrido. Quiero escuchar sobre cómo se sintió, en qué pensó. Pero, sobre todo, voy a darle las gracias por haber inspirado este versículo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Haz lo mismo. Fija tu brújula en la estrella polar de la promesa de Dios y pon un pie cansado delante del otro. Jesús ha hablado. Permite que su palabra cumpla su propósito: llevarte a casa.